el senador Leonardo Loza mencionó que el informe que va a dar el presidente Luis Arce Catacora mencionó que seguro estará lleno de mentiras, solo servirá para la teoría, en la práctica no hay nada. También mencionó que en el Cabildo de la Ciudad del Alto pidieron que se cambie a todo su gabinete, pero Loza ha asegurado que este gobierno no va a cambiar a los ministros. Han dicho claramente, todo quedará en nada prácticamente. Entonces, ojalá que el presidente Arce no le falle pues a su propia gente y acabe cambiando a todos los ministros. Hoy también se ha pronunciado respecto pues, a la elección del senador Andrónico Rodríguez. Ha mencionado que no existió ningún acuerdo, no existió ningún pacto con los senadores de Comunidad Ciudadana y de Creemos. El día de mañana, el presidente del Estado boliviano va a estar presentando el informe a la Asamblea Nacional. Queremos advertir que seguramente va a ser un informe que nuevamente va a mentir al pueblo boliviano. No va a ser un informe de gestión, no va a ser un informe de trabajo, no va a ser un informe de programas y proyectos implementados a lo largo de este 2-3 años de gobierno. Creemos que va a ser un informe que solo va a ser en teoría y no va a ser un informe en lo práctico. También queremos señalar, seguramente consideramos aquel llamado Cabildo en la Ciudad del Alto ha pedido que el presidente cambiara su gabinete. Seguramente hará mención a eso, pero nosotros definitivamente creemos que no va a haber ningún cambio en el gabinete del presidente. Peor todavía, no va a cambiar a aquellos ministros del Estado que atacan al movimiento al socialismo, que protegen narcotráfico, que protegen corrupción. A ese tipo de ministros no va a haber ningún movimiento y no va a haber ninguna señal de cambio. Seguramente creemos que nuevamente va a quedar en lo nada lo que algunos compañeros que se concentraron y pidieron cambio de los ministros en la ciudad del Alto. Mientras que un ministro ataca a Evo Morales, ataca al MAS y PCP, mientras que un ministro protege corrupción y narcotráfico, estoy segurísimo no va a haber ningún movimiento en el gabinete del presidente Arce. Así que queríamos anticipar esa situación como legisladores y por supuesto como dirigente del departamento de Cochabamba. Senador, por favor, si me permite, a propósito del acuerdo, del pacto que nos acusan de haber pactado con la derecha, en este caso con Comunidad Ciudadana y también con Creemos, por favor, en los puntos se habla, por ejemplo, de presos políticos, se habla también del censo. ¿Qué criterios se van a aplicar para cumplir esta agenda? Bueno, nosotros, primero es importante una vez más recalcar que no existió ningún pacto, ningún acuerdo con ninguna fuerza política que tiene presencia parlamentaria, en este caso en el Senado. Solo es un simple agenda, yo diría, del propio Senado, que seguramente en el camino se debatirá, se analizará, como indica Parlamento. Vamos a debatir, vamos a discutir, pero más allá que nos acusen que es un acuerdo, es un pacto, es definitivamente falso. Yo lamento que algunos personeros del gobierno estén digitando, maniobrando a los medios, fomentando esa... Nosotros, ¿quiénes somos para hacer un acuerdo político? Somos una entidad legislativa, ¿no? Así que yo no comparto y no entiendo, y además, una vez más, recalcamos,
no existió y no va a existir ningún acuerdo como intentan informar al pueblo boliviano. Pero si la votación de Creemos y de Comunidad Ciudadana no se hubiera ratificado a Andrónico Rodríguez en la presidencia, porque no tiene la suficiente cantidad de votos. Son cuestiones del momento. Lamentablemente, ha tenido que ocurrir de arribar a una agenda parlamentaria o legislativa. Como carecemos de una agenda legislativa a nivel de la Asamblea, casi estamos 3 años, el presidente nato de la Asamblea nunca construyó, nunca planteó ninguna alternativa, que es su atribución, su intuición de elaborar una agenda legislativa. Seguramente existió y existe el día de ayer alguna iniciativa. Eso no significa, una vez más recalco, que hemos acordado, que hemos pactado. Hasta algunos nos han dicho que Andrónico ha cruzado ríos de sangre. Es completamente falso. Seguramente debe ser un libreto elaborado por alguien para divulgar en los medios de comunicación. Senador, entonces indirectamente ustedes aceptan de que sí ha habido este documento, más allá del título que le pongan acuerdo, pacto, lo que sea, ustedes aceptan el hecho de que han tenido que firmar ese documento para recibir los votos para que Andrónico Rodríguez sea reelegido. En realidad es una sesión preparatoria, ¿no? Ahí las fuerzas políticas presentan, de acuerdo al reglamento que tenemos, a los puestos o lugares que corresponden en la directiva. O sencillamente es ratificado. No se ha elaborado ningún proyecto de ley, ¿no? Que posiblemente algunos senadores ahí intentaron aprovechar alguna circunstancia y eso se malinterprete o se denomine como un acuerdo, como un pacto. Es totalmente falso. Recalco, era una sesión preparatoria para renovar la directiva. Entonces, y si hay algunos plantearon si podemos trabajar en tema justicia, si podemos trabajar en tema económico y en otros, bienvenido, vamos a debatirla, vamos a analizarla, pero bajo ninguna circunstancia no se realizó ningún acuerdo. Senador, por favor, sobre las conclusiones del empleo de emergencia que han realizado ayer en Cochabamba con Movimiento Socialista, está la toma o vigilias en algunos tribunales departamentales. Los arcistas los han asegurado que supuestamente tendrían afanes de desestabilización del gobierno, entre otros temas, por asumir este tipo de medidas ante el desconocimiento del Congreso Nacional. Bueno, los arcistas o los traidores que llamamos, o los renovadores que decimos, creo que viven asustados de la fuerza del pueblo, de la unidad del movimiento indígena, del movimiento campesino. No va a haber ninguna toma a ninguna institución. El ampliado el día de ayer en Cochabamba decidió movilización constante, ¿no? Vigilias principalmente. Si no obedecen o no hacen caso a las movilizaciones, se habla de una marcha desde Caracol, pero en ningún momento no se va a realizar ninguna toma, ni se va a planificar, ni se ha planificado acortar mandato a nadie. Así que los arcistas pueden ir a dormir tranquilo, estar en su casa tranquilo, cómodamente, nadie les va a molestar. Pero sí, nosotros siempre vamos a ser implacables con el tema del narcotráfico y la corrupción. Senador, en el documento se habla del censo. ¿Qué criterios se van a tomar en cuenta para aprobar una ley, una propuesta? ¿Cuál es el objetivo de ese punto? Si habla en su debido tiempo, vamos a debatirla, vamos a discutirla, porque atribución e intuición de quién es realizar el censo. No es de la Asamblea, en este caso del Senado, es del Poder Ejecutivo. Y si hay alguna iniciativa, algún planteamiento, seguramente nosotros en su debido tiempo oportunamente plantearemos, pero no es nuestra intuición y no es nuestra atribución llevar adelante censos. Senador, ¿considera que hay presos políticos? Para nada. Sería un error hablar o, no sé, interpretar de presos políticos. ¿Quién entraría preso solo por hacer política? Nadie. No estamos en esos tiempos, definitivamente. Aquellos que hicieron daño al pueblo, que participaron del masacre, de la matanza a nuestro pueblo, ellos tarde o temprano tienen que ser juzgados y no podemos excusarnos bajo el discurso de presos políticos.
debe ser términos que vienen del momento. Pero nosotros no somos Ministerio de Justicia. Somos el Senado boliviano, así que nosotros no estamos directamente que decidimos en esos temas. Pero recalco, en tema de justicia hay que hablar mucho en nuestro país. Lamentablemente la justicia en nuestro país está, yo diría, no hace justicia para nada, para nadie. Entonces será un debate no solo del Senado, sino de todo un pueblo entero en el tema de la justicia en nuestro país. El tema de los aportes, senador, ¿cómo ve las críticas de los ciudadanos? ¿Perdón? ¿Cierto que debe aportes? No le entendí. Las notas que decía el doctor Tanta Última. Yo creo que eso hay que preguntar al gobierno mejor, ¿no? Ellos, creo, hace 2 o 1 año atrás cortaron los aportes a la Dirección Nacional. Nos informan los trabajadores de manera extraoficial, han incrementado los aportes, no sabemos a dónde irá ese aporte, en qué gastarán posiblemente para dividir confederaciones, para dividir organizaciones sociales, no sé, no tenemos ninguna información, pero yo creo que el señor Tawichi ya está haciendo política, usando al MAS, al instrumento, usando la figura de Evo Morales. Ese señor ya está en una carrera política, ¿no? Mejor debería abandonar el cargo y dedicarse a formar su agrupación, su grupo político y quizá lanzarse a la presidencia del país, porque no podemos usar algunos temas o algunas personalidades como Evo Morales y hacer campaña política. Permítame una consulta, por favor. Insistir en el tema del censo. Ustedes en ese momento, cuando se aprobó la ley, hablaron de que fue traición, los hostigaron, los criticaron a los que aprobaron esta ley, pero ahora es parte de esta agenda que ustedes aceptaron de parte de la oposición. Es una agenda, ¿no? Debatible, discutible. Somos bolivianos, al margen de ser senadores o autoridades del país, tenemos derecho a debatir, a analizar diferentes temas. No hemos aprobado el día de ayer ninguna ley que se ponga para el país, para nada. Recalco, ha sido una sesión preparatoria para reestructurar la directiva del Senado y si hay algún tema que se ha planteado ahí, documento o no, eso será un debate de aquí al posterior. Pero no es contradictorio que antes ya hubo traición para aprobar la ley del censo y ahora acepten en este documento. Es mucha diferencia entre una sesión preparatoria o una sesión donde aprobamos leyes. Definitivamente es muy diferente. Recalco, nosotros oportunamente, si hay que debatir algo, con las 3 fuerzas políticas que tiene presencia parlamentaria, vamos a debatir. Creo que eso no es ningún delito. Muchas gracias.